Buenas tardes, profesora. Nuestro equipo de trabajo tiene el gusto de explicarles el tema acerca del sufrimiento fetal. Las integrantes son Barría Ichel, Rodríguez María, Rodríguez Maricena, Santana Catiusca y mi persona Guerra Mate. Bien, el sufrimiento fetal hace referencia a los signos que se presentan antes y durante el parto, que indican que el feto no está bien. Sin embargo, nosotros plasmamos en el siguiente contenido información y datos relevantes que podrán permitir que conozcamos cuáles son sus causas, tipos y síntomas. Es importante observar cada uno de estos datos para poder prevenir. El tratamiento es muy indispensable, sin embargo es mucho mejor tener presente una prevención para disminuir estos tipos de complicaciones. ¿Qué es sufrimiento fetal? Bien, no existe un consenso respecto a una definición como tal, ya precisa del sufrimiento fetal, pero se acepta generalmente que es sinónimo como de hipoxia fetal, que esta condición está asociada a una variedad de complicaciones obstétricas que afectan lo que son los procesos normales de intercambio entre lo que es la madre y el feto. Y también es conocido como un cuadro de hipoxia que afecta al feto durante el parto. Se caracteriza por la caída del pH en la sangre fetal como consecuencias de la hipoxia, que se acompaña habitualmente de hipercapnia. Tipos de sufrimiento fetal. Los tipos de sufrimiento fetal podemos mencionar que existen dos, el agudo y el crónico. El sufrimiento fetal agudo se considera como una urgencia médica, ya que ésta se presenta de una manera repentina y durante el parto, cuando la falta de oxigenación del bebé ocurre de una forma brusca. En estos casos, el nacimiento del bebé debe suceder lo más pronto posible, ya sea por una cesárea de urgencia o por un parto vía vaginal, pero tiene que haber bastante vigilancia médica. En la otra parte del otro tipo de sufrimiento fetal está el crónico. Este ocurre de una forma gradual durante el embarazo. No se considera como una urgencia o una emergencia, ya que al ocurrir progresivamente el bebé se adapta a aquellas condiciones en las que él se encuentra. Pero en estos casos se va a buscar intentar corregir esa situación que lo tiene y así en ese sufrimiento o que lo está ocasionando para permitir que el bebé siga madurando hasta tener el tamaño adecuado para su nacimiento. Ok, para explicarlo de una manera más precisa, podemos mencionar que existen dos tipos de sufrimiento fetal. Uno es crónico, este afecta durante su gestación, y el otro es agudo o intraparto, que afecta durante el momento de dilatación o de expulsión y ocurre como un accidente. Estos pueden ser independientes o también pueden estar interrelacionados, así que es muy frecuente que el sufrimiento fetal agudo se instale en un feto crónicamente dañado durante el embarazo. En el fondo, ambos tipos de sufrimiento fetal representan una condición deficitaria del feto durante su vida intrauterina, ya sea a lo largo de su crecimiento y desarrollo o durante el trabajo del parto. Causas del sufrimiento fetal. Pueden haber muchas alteraciones que pueden causar el sufrimiento fetal, como son las lesiones o alteraciones de la placenta, ya sea desprendimiento de placenta o placenta previa, problemas en la circulación con la madre. Esto puede ocasionar que los niveles de sangre no lleguen al niño correctamente, crecimiento intrauterino anormal, anomalías o alteraciones por el feto, como sería anemia fetal o arritmia cardíaca, que son los latidos del corazón del bebé. Problemas a la hora del parto, como sería fiebre en la labor de parto por parte de la madre e infecciones de la madre. Factores de riesgo en el sufrimiento fetal pueden ser muchos, con la edad de la madre. Es muy importante. Si son madres muy jóvenes, menores de 20 años, puede ser un factor de riesgo, así como madres muy añosas.
Ser su primer embarazo o haber tenido ya muchos embarazos puede ser un factor de riesgo. Sufrir enfermedades como hipertensión o diabetes, tener antecedentes de muerte fetal, bebés prematuros o malformaciones, que sean embarazos post-término, es decir, que sean superiores a las 42 semanas de gestación. Todos estos factores pueden ocasionar un sufrimiento fetal al bebé. Signos del sufrimiento fetal. La mayor prevención para esto es que la madre acuda a sus chequeos prenatales muy seguidos, pero como el sufrimiento fetal puede ocurrir en cualquier momento, hay que seguir una serie de signos y síntomas, como es si se presentan sangrados vaginales. Esto puede ser muy común, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, pero hay que tomar en cuenta si es abundante y el olor. De todas maneras, hay que consultar con el ginecólogo. Cuando la madre sube o baja de peso excesivamente, sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que es subir de peso, ya que podría provocar problemas a la hora de labor de parto, traer un niño muy grande y esto puede provocar sufrimiento fetal y más adelante ciertas condiciones para la madre. La frecuencia cardíaca anormal del feto, esto es muy importante y es la señal más clara. El latido del bebé podría ir tanto rápido como lento. Síntomas del sufrimiento fetal. Se puede ver la disminución de movimientos del bebé. Hay que tomar mucho en cuenta si el bebé se está moviendo o no y consultar al médico en caso de que la madre note que el bebé ya no se mueve con tanta frecuencia. La madre puede presentar fuertes calambres y hasta cólicos. Si se nota que son muy prolongados, ya que muchas veces en el embarazo es normal, pero si es muy prolongado y con mucha intensidad, acudir al médico. Y el factor más notorio y más peligroso, que es la presión arterial alta, es el síntoma más grave tanto para la madre como para el bebé y esto puede traer preeclampsia y más adelante otros factores que pueden afectar al bebé como son prematuridad, bajo peso al nacer, entre otras. Bueno, voy a hablarle de lo que son de las secuelas del sufrimiento fetal. Los bebés con sufrimiento fetal tienen un alto riesgo de padecer lo que son trastornos metabólicos, trastornos cognitivos, parálisis cerebral y muchas veces lo que son las anomalías cardíacas. Tenemos diferentes tipos de secuelas a largo plazo. Tenemos secuelas a corto plazo, a largo plazo y también secuelas psicológicas. En las secuelas a largo plazo, la mayor parte de estos casos tiene un factor determinante que es la hipoxia, la deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos. Esta es imprescindible para el correcto funcionamiento y el desarrollo de los órganos del bebé. También tenemos a corto plazo, donde vamos a encontrar lo que son fallos multisistemáticos que afectan lo que son la mayoría de los órganos vitales, que desembocan en lo que son diabetes, problemas renales o de calcio, metabólicos en general. Enfermedad de la membrana iliana, que significa lo que son una inmadurez en los pulmones del bebé. También ocurre en lo que son los bebés prematuros. También tenemos lo que son trastornos de la psicomotricidad de nivel muy variable. Por ejemplo, podemos ver algunos retrasos en el caminar, en los reflejos, dificultad para lo que es coordinarse. Daños cerebrales también de muy indiferente gravedad, como la dislexia, déficit de percepción visual o de lenguaje o retraso mental. En algunas situaciones extremas tenemos lo que son la pérdida del bebé, es decir, la muerte. También por acá encontramos las que son secuelas a nivel psicológicas, que son la falta de concentración en el niño y retraso en el aprendizaje. Niños con un carácter difícil e incapacidad de seguir lo que son pautas o reglas dentro del comportamiento. Depresión, ansiedad y lo que son niveles altos de frustración. Vemos que el niño se frustra demasiado rápido. Niveles elevados de medios irracionales y tendencia a que sean niños agresivos. ¿Cómo debemos prevenir el sufrimiento fetal? Debido a que el sufrimiento fetal suele ocurrir de forma repentina, no es algo que realmente pueda evitarse. Sin embargo, si cumplimos con algunas de las causas
como problemas circulatorios o problemas con el cordón umbilical o factores de riesgo, que en este caso serían padecer diabetes o tener alguna malformación uterina, deberemos estar más al pendiente de la evolución de nuestro embarazo para detectarlo a tiempo. Después de nacer, al igual que a todos los bebés, se dará el test de APGAR, que es la primera valoración del recién nacido y una de las dos pruebas que nos puede orientar acerca de la gravedad del sufrimiento fetal. La segunda prueba es la del pH del cordón, que es la más objetiva, ya que esta mide la acidez de la sangre del cordón umbilical del bebé. Ahora, prevención del sufrimiento fetal. Hay causas en el sufrimiento fetal que que no se pueden evitar, ya que depende de cómo el cuerpo reacciona al embarazo, pero sí puedes tener en cuenta las siguientes recomendaciones que te pueden ayudar a llevar un embarazo tranquilo y no de alto riesgo. Como la principal es siempre acudir a las citas prenatales de cada mes. Así el doctor llevará un control del embarazo, hacerte los exámenes que te indique el doctor, no tomar fármacos no indicados por tu médico, estar al tanto de los síntomas o signos que se presentan en lo que es el sufrimiento fetal y si presentas alguno, acudir de una vez a tu doctor, comer muy saludable y mantenerte siempre hidratada y descansar las horas recomendadas. Tratamiento. El tratamiento principal utilizado para lo que es el sufrimiento fetal es la resucitación intrauterina. Esto ayudará a evitar los procedimientos innecesarios. Algunos medios de resucitación intrauterina incluyen el cambiar a la madre de posición, asegurarnos que la madre esté hidratada y que tenga la cantidad de oxígeno correcto, la amnioinfusión, la tocólisis y la dextrosa. Sin embargo, hay que mencionar, hay casos en que una sección cesariana de emergencia es necesaria, pero debido al exceso de diagnósticos de sufrimiento fetal y posible interpretación de la frecuencia cardíaca fetal, se recomienda confirmar el potencial diagnóstico de sufrimiento fetal con un estudio de base ácido de la sangre fetal. En general, esta condición apunta a la importancia del cuidado prenatal y al seguimiento adecuado de la madre y el feto durante el embarazo. Buenas, mi nombre es Katiuska Santana y el día de hoy les vengo a tocar el tema sobre cómo puede usted como especialista contribuir o trabajar con un niño que presente sufrimiento fetal. Lo primero que debemos esperar es que el niño nazca, ya que antes no se puede saber cuál es la complicación que el niño va a tener debido a dicha complicación. El sufrimiento fetal puede tener repercusiones en lo que es el área cognitiva, puede tener una parálisis cerebral, también puede tener trastornos en diferentes áreas de su desarrollo. Los padres que tienen un niño que ha pasado por un sufrimiento fetal deben tener en cuenta que esto es un momento muy difícil en el niño y puede ser traumático. Ellos tienen que garantizarle al niño un ambiente sano, enriquecedor y que le proporcione al niño la seguridad para que él se vaya desenvolviendo solo. Por lo general, los niños que han tenido un sufrimiento fetal, cuando nazcan van a tener un trastorno en su tono muscular. Pueden tener una hipertonía, que es que son niños muy rígidos y tienen el tono muscular elevado. O pueden sufrir de una hipotonía, que es cuando los músculos están, se puede decir que deprimidos, el niño está muy flácido o aguadito, como se le puede decir, para que me entiendan un poco. Si el niño sufre de hipertonía, se le pueden realizar masajes relajantes, esto con el fin de que los músculos se relajen y el niño puede ir soltándose poco a poco. En cambio, si el niño sufre de una hipotonía, se le puede trabajar sobre un balón terapéutico, esto para que los músculos del niño se vayan fortaleciendo. O también podemos trabajar con un rodillo o también se le conoce como el rolo. Si los padres no tienen la posibilidad de conseguir estos instrumentos, lo pueden crear en casa. ¿Cómo? Para crear el rodillo pueden agarrar lo que es una toalla o una sábana del niño y enrollarlo y hacer como una especie de bollo y allí estimular al niño. Todo va a depender de cuando el niño nazca y veamos realmente cuál es la complicación que él tiene. Muchas gracias.